¿Tú naciste en ese poblado? Yo nací en ese ¿Y pueblo. cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu familia? Mi ¿Cómo? infancia, mi familia estaba un poco desestructurada porque Ujú, no encontré a mi padre porque falleció allí y entonces allí, bueno, mi madre se casó con mi padre ujú. a los 2 años, a un año al nacer yo, medios años falleció mi padre. Entonces allí la mujer no te puede llevar el niño. Ella sale de la casa, se casa con otro hombre y yo me tengo que quedar en la casa de mi padre. Ujú. Entonces ahí me he criado ahí ¿Con cuántos y hermanos? somos, lo que estábamos ahí en la casa somos dos. Dos. Sí, Dos de tu era, madre. no. De mi madre solamente, o sea, en la casa de mi padre solamente soy yo. Luego Ujú. mi madre tuvo 7 niños más Siete. en otra casa, bueno, con su próximo marido. Vale. ¿Y tu padre anterior, tu padre, Sí, cuántos hijos tenía o cuántas mujeres o mi padre anterior tiene a 4 mujeres. cuatro mujeres? 4 mujeres. ¿Y cuántos hijos por cada mujer? Pues a 38 aproximadamente o En treinta y total, seis sí, pueden llegar. o sea, Depende. 38 hermanos tiene aproximadamente, entre diferentes, del mismo padre. De mi mismo padre, exacto. Bien. ¿Y cómo vivir con un padre, una madre y 4.000 hermanos? ¿Cómo es eso? Una madre con... ¿Cómo vives con tanta gente dependiendo de un padre? Porque entiendo que todo dependía de lo que gana el padre o Sí, cómo funcionas ahí. de lo que cultivábamos. Ujú, Porque ayer el padre tenía tantos niños ya, deja de trabajar a los 40, 45 años. Los ujú, niños se han criado, entonces trabajan los niños. ujú, Y de lo que se consiga con la cosecha, de eso se vive. Y si no, de la ganadería. ujú, O sea, que si necesitan comprar mijo, que es lo que comemos ahí, y no hay mijo, pues se venden animales para comprar el mijo. ujú. Así es como viven O ahí. sea, tú Sí, has, tú naces en una familia sí, en la que al final, cuando tú tienes 2 años, fallece tu padre, sí. ¿no? ¿Y después qué pasa? Después, pues, salió mi madre de la casa. Se fue a casarse con otro hombre. Ujú, Ese hombre no me dejaba que yo fuese con mi madre a crecer, porque él considera que mi madre tiene que cuidar de sus hijos, no de los hijos de otro hombre. ujú, Es como la ley de los leones en la selva. ujú, Un león cuando llega a ser rey en una manada, todos los hijos pequeños que tengan las leonas los mata a todos. ujú, Allí en este caso de África no es que lo maten, sino es que tú no vas a cuidar a ese niño, porque no es mi hijo. ujú, Tú vas a cuidar de mis hijos. Y allí como la mujer no tiene palabra ahí, es así, ujú, literalmente. ujú. La mujer ahí no tiene decisión, no toman decisiones ni pueden trabajar con sus propios pensamientos. Tiene que ser lo que diga tu marido. En- Y entonces eso hizo que yo creciera solo. En principio estuve con mi abuela durante 2 años o 3 años así. O sea, a los 5 años ya me cogió mi hermano para que fuese a la casa de la casa de mi padre. Bien. Así en África el niño tiene que estar en la casa del padre. Vale, o sea, tú estuviste de los 2 años hasta los 3 Sí, con los hijos de tu otro nuevo padre. sí. ¿Y cómo fue esa? No sé si recuerdas, eras muy pequeño, no sé si recuerdas Eso, experiencias de esos otros hermanos. desde que tengo conciencia, el único hermano que tenía yo allí, ese y yo somos del mismo padre, Ujú, ese era el único que me cuidaba, era mi padre, era mi madre, era mi todo. O sea, era el que me lavaba, el que me cambiaba la ropa y, bueno, es un hombre en su manera, pero me cuidó. No le puedo decir que no me ha cuidado. ujú, Si fuese una mujer igual, la cosa hubiese cambiado, me tendría mucho más cuidado. ujú. Pero él me cuidó de su manera. Sí. Pues yo considero que de la persona que más he visto que luchó por mí y me dio todo lo que yo necesitaba de niño, ha sido, lo único recuerdo que tengo ha sido él. De hecho, tengo hijo y puse el nombre del niño a ese hermano mío porque ese hermano ya o está con nosotros o no está con nosotros, no lo sabemos. Y llevamos 14 años sin verle. Ujú. Y bueno, con toda esta historia de la inmigración, lo que está pasando, yo llegué a pensar en todo.
Ujú. Pero bueno, en todo caso, es que no, llevamos 15 años sin verle. Yo al nacer mi hijo le puse su nombre sin pensar. De hecho, desde el día que supe yo que era un niño, ya tenía el nombre. Lo tenías clarísimo. Sí. Y por la gracia de cómo se comportó conmigo, no le podía pagarle de ninguna manera que ponerle un nombre de mi sangre, que es mi hijo. Ujú. Un buen Y gesto. luego en mi infancia, en la casa, pues ha habido de todo. Por ejemplo, cuéntanos. O, por ejemplo, de que tú veas a otros niños que están con su madre y le dan de comer, le dan de todo y tú estás ahí mirándole y no te das nada o le dices que te dé algo y te diga, vete con tu madre. ¿Eso con cuántos años? ¿Con dos, Con, tres con, años? ci- no, ¿4? con 5 años o 5 años. 6, así. O sea, viviendo en África, en Sí, Mali, sí. en una situación en la que las probabilidades de Eh, supervivencia son escasas, en un sitio en el que encima tienes pocas posibilidades de comer y las sí. posibilidades que tienes de comer te las niegan, te Sí, están te la negando. niegan porque no está tu madre, sí. Al no estar tu madre en la casa, pues otras mujeres, como la comida es escasa, pues cuidan de sus hijos. Y- En cierto modo yo las puedo entender. Ujú. En otra forma no lo puedo entender porque al final yo era un niño, de lo que estaba pasando en mi situación no es mi culpa, ¿sabes? Sí. Pero tuve que pasarlo así, desgraciadamente. Pero sí que tengo que reconocer también, tal o como soy, han sido todas esas experiencias vividas que tuve yo A de, ti esas de niño. situaciones te hicieron más fuerte, más Sí, que esas situaciones hacerte me daño. hicieron más independiente, más fuerte y más que yo creo que por eso no tengo ningún tipo de dificultad en la vida. Puedo tener muchísimas cosas, me puede pasar muchas cosas que mañana me va a ver Ujú. como si nada. Como yo digo siempre, están peores situaciones. Entonces me da igual, ¿sabes? Claro, porque tú de chico también, ¿cómo recuerdas ese momento en el que eras un niño y en el que lo que era tu supuesta familia no te Sí. quería dar de comer? Me hizo pasarlo mal. Muchas veces he llorado y lloraba solo y mi pregunta era, ¿por qué yo tengo que estar así? ¿Por qué los demás niños están de esta manera y yo no tal? Y pensaba en que mi madre me abandonó, en que mi madre no me quería, por eso me dejó así, pero con los años ya dices, a cada uno nos va a tocar lo que tengamos que vivir, eso no lo puede evitar nadie. Ujú. Te pueden ayudar a la gente, pero esas circunstancias no, es que lo tiene que pasar y ya está. Lo tiene que Ujú. pasar y ya está. Pero fue una época de las peores de mi vida. O sea, si yo pudiera borrarlo desde 9 años o 12 años hasta atrás, lo borraría todo. Hasta hoy, si yo pudiera, lo borraría todo. Porque muchas veces me siguen pasando algunas cosas. Cuando estoy tranquilo, estoy bien. Hay situaciones que lo recuerdo o mi sueño y me levanto y me encuentro llorando y todavía sigo, a veces me pasa eso, me pasa Ujú. factura. A ver, es una cicatriz que Claro, es complicado cerrar, ¿no? Una herida que es complicado cerrar. exactamente. Y recuerdo un día que fue de los peores. Ese día estaba lloviendo, había empezado a llover en África cuando empieza la época de lluvia, vienen con viento y con barro y tierra. Ujú. Y ese viento, cuando te consigue fuera ahí, te puede pasar un montón de cosas. Entonces, ese día estábamos todos los niños en una habitación con la que fue la primera mujer de mi padre. Estaba con sus nietos ahí, incluido yo. Entonces, claro, empezó a llover a ese viento. Ella me obligó a que yo fuera a separarme de los niños, a que yo fuera a otra habitación en la que yo estuviera solo yo ahí. Me obligó a que tenía que salir. Yo no quise y ese día ella me pegó. Yo fui a la habitación y cuando iba de camino, hay una chapa metálica que pone encima de algunas casas ahí en África. Ese cacho de metal, con el viento, claro, lo he levantado y me ha cortado aquí. Creo que tengo la Sí, tiene una cicatriz. cita. Me cortó aquí
Y yo era sobre las 8 o las 9 así de la noche. Y entonces, claro, yo con esa cicatriz así, yo me metí en la cama, yo me metí en la habitación. Y claro, esto sangraba, claro, sangraba y yo, bueno, al final de toda la cosa que yo estaba viviendo, mira, yo ni siquiera le di importancia. Y el día siguiente cuando me levantó estaba así, el ojo, casi me saca el ojo, casi. Eso fue de lo peor, o sea, de decir, ese día no se me va a olvidar nunca. Me conozco todos los detalles, cómo fue todo y cómo entré en la habitación, cómo me pegó el metal y cómo me tumbé llorando preguntándome por qué yo estoy así y por qué mi madre no me viene a salvar. ¿Y al día siguiente qué pensaste? Es decir, al día siguiente Al día cuando ya... siguiente yo me levanté como si nada. Me vio mi hermano al ojo y cogió agua, hirvió agua. Cuando se hierve y ya está un poquito más templada así el agua y me lavó la herida y ya está.